Saludos a todos, es un gusto tenerlos acá y compartir con ustedes esta charla. Le hemos titulado Dale on a tu creatividad. La idea es que ustedes puedan activar y al ritmo que ustedes lo deseen, la creatividad en sus vidas, un estilo de vida, una forma de realizar las cosas, pero sobre todo de ver diferente. Mi nombre es Pablo Solano, soy director de Asesora Consulting y soy diseñador industrial y profesional en turismo. Para empezar, quiero hacer una breve introducción mencionando el impacto que hemos tenido cuando nos preguntamos en qué momento estamos hoy. Ahí debemos ser muy conscientes de que hubo un elemento, el famoso COVID-19, que impactó muchísimo todos los órdenes establecidos hasta el momento. Las finanzas, los negocios, la forma en que nos comunicábamos, la forma en que nos relacionábamos también. El cambio ya había empezado, de hecho. Sin embargo, con el advenimiento del COVID, la transformación se aceleró. Vemos ahora cambios drásticos en la forma de eh, educarnos, en la forma de pedir comida, en la forma de desplazarnos incluso, la forma en cómo estudiamos, cómo nos reunimos, entre otras cosas. Es indudable cómo el COVID ha puesto de rodillas a la economía mundial. Sin embargo, este mismo efecto también ha logrado que algunas empresas hayan desarrollado nuevas técnicas, nuevas alternativas, o sea que muchos emprendimientos se hayan desarrollado a partir de estas condiciones nuevas del entorno y al final surgen toda una serie de nuevos negocios y oportunidades al final de cuentas. Por eso es que se dice que no estamos en una época de cambios, sino más bien en un cambio de época. ¿Cuánto ha cambiado? Si nosotros nos ponemos a analizar también la tendencia de, por ejemplo, la mayoría de las apps lo que buscan es simplificar nuestras vidas, hacer las cosas más fáciles. De alguna manera nos están dando oportunidad para que el tiempo que antes gastábamos haciendo trámites bancarios, por ejemplo, los podamos hacer ahora en línea. Pero también la pregunta aquí que surge es, ¿y qué estamos haciendo con ese tiempo que nos ahorramos? No necesariamente ese tiempo ahorrado es un tiempo que lo empleamos en calidad de vida, en necesariamente pues buscar temas que nos ayuden con la salud o el relacionamiento familiar, por ejemplo. Probablemente ese tiempo adicional que ganamos lo estamos empleando normalmente en redes sociales, normalmente en trabajar más. Entonces nos damos cuenta que al final del día, mucho de este tiempo que ahorramos lo estamos empleando en trabajar más o en hacer otras actividades a veces no tan productivas. Entonces todo este entorno nos hace tener un cambio de mentalidad. Aquí la idea y lo que quiero compartir con ustedes es enfocarlo más bien hacia la innovación, hacia labores que puedan desarrollar ustedes de manera creativa, modificando lo que normalmente se había hecho, el status quo, cambiando la forma tradicional de hacer las cosas y hasta lo esperable muchas veces. Sin embargo, para este cambio de mentalidad, también necesitamos hacer un cambio en nuestra caja de herramientas, es decir, en los procesos. Veamos un poco qué, en términos generales, de manera de resumen, qué es lo que ha cambiado. En las empresas, por ejemplo, estas deben adaptarse. ¿Por qué? Porque deben crear vínculos entre el cliente y la marca mediante el valor. Debe buscar esa empatía, ya no el dinero como normalmente se hacía, o sea, no tan frívolos. O sea, a ver, al final de cuentas es una transacción comercial, un servicio, lo que se está vendiendo. Pero en el tanto entendamos que llegándole al alma del cliente, vamos a llegar a su dinero, vamos a hacer entrega de servicios y una entrega de valor aún más diferenciada. Y sobre todo debemos identificar los talentos, es decir, en nuestras empresas, en nuestro ámbito de acción, reconocer a esas personas que se han desarrollado, mantenerlos, porque esto al final de cuentas nos va a dar diferenciación. En el ámbito de los clientes, ¿qué es lo que ha sucedido? El cliente ahora es más cauto en sus gastos. Las compras son más racionales que emocionales. Él necesita ver que existe seguridad sanitaria, verla, sentirla, ver los diferentes protocolos que se están aplicando, etcétera. Actualmente el cliente premia el buen servicio y los procesos fluidos. Ya no se vale que duren más de 20 minutos en un restaurante o tal vez un poquito más en traernos la alimentación. Hoy más que nunca, el cliente tiene más posibilidades de manifestarse y de reclamar por un buen servicio.
Y esto mismo trajo un cambio de noción en el valor, en el dinero. O sea, mi dinero vale más porque ahora está más escaso, hay gente que no está trabajando. Entonces yo cuido más en qué invierto mi dinero. Y a nivel de entorno, es interesantísimo porque ahora el mercadeo es más social, más emocional y solidario. Existe una nueva forma de relacionamiento. O sea, el distanciamiento social nos obliga a buscar nuevas formas de relacionarnos. Si no, vean cuántas fiestas de cumpleaños se han hecho por Zoom en el último año. Y se fortalece también la producción local. Es decir, tratamos de ser solidarios, como decíamos antes. Sin embargo, vamos a estar buscando cómo facilitar, cómo ayudarle a los nuevos empresarios, a algunos emprendedores, a que vendan sus productos, a adquirirlos y así de alguna manera reactivar la economía local. Y sobre todo, bueno, que hablamos desde el principio, se aceleró la transformación digital y el proceso de venta. Todo eso nos da un nuevo panorama, ¿cierto? Aquí es donde entonces entramos ya en materia y donde yo los invito a darles ese on a la creatividad de ustedes y mejorar su oferta de valor. Vamos a ver, hablemos de la creatividad. Es interesantísimo cómo las ideas se desatan cuando hay pasión, intuición, incluso curiosidad, pero sobre todo cuando tenemos necesidad de generar nuevas ideas, de hacer cambios, porque el entorno está demasiado homogéneo, es cuando logramos realmente llegar con nuevas propuestas. Sin embargo, esto no es tan orgánico, es mejor todavía cuando lo seguimos por una metodología, pero lo bueno de esto es que si agregamos conocimiento, si nos capacitamos, sobre todo y si le damos constancia, lo que vamos a lograr al final es una cultura de creatividad en nuestras empresas, en nuestro entorno, en nuestras familias incluso, en lo que hagamos, en nuestros estudios inclusive. Tenemos una cita del famoso y conocidísimo Steve Jobs, en lo que él decía, que la creatividad consiste en conectar las cosas. Muchas veces le preguntaron cómo había desarrollado esos ordenadores o esa visión, y simplemente dijo, yo vi algo que otros no vieron y conecté puntos, y esos puntos me llevaron a algo mucho mayor. Esto de conectar las cosas, podemos tener aquí un ejemplo. O sea, por mucho tiempo nosotros conocemos o hemos conocido los patines de ruedas. Luego llegaron, o conocimos también, los patines para nieve o hielo. Y al final, cuando estos dos elementos o ideas se conjugan, vino lo inevitable. Un diseño en el tiempo, muchísimo después, por supuesto, un diseño muy moderno, con características ergonómicas, temas de seguridad mucho mejor cuidados, ya trae frenos, las ruedas en línea vienen a suponer la cuchilla normalmente utilizada para el patinaje en hielo, pero el producto vino a innovar tremendamente. Uniendo puntos, uniendo ideas, vienen ideas nuevas. Las buenas noticias acá es que podemos equivocarnos, podemos enmendar. De hecho, la creatividad tiene mucho que ver con prueba y error, prueba y error. Muchas veces, y estamos acostumbrados en una cultura como la actual, en que los fallos no deben darse. Y ciertamente, en temas de producción, en temas controlados, los errores, los fallos, los fracasos deben ser mínimos. Sin embargo, ¿cuánto aprendemos de los fracasos? Las buenas noticias es que cuando hablamos de innovación, indefectiblemente vamos a equivocarnos, pero sobre todo la equivocación no es un fracaso en sí mismo. La equivocación es una forma de no hacer más los procesos de esa misma vía que estábamos realizando. Son formas que debemos entender que son parte del proceso. Son momentos que suelen suceder y de ellos aprendemos muchísimo. Sin embargo, el tema está en cómo superarlos y cómo corregirlos. De esta manera, entonces, no debemos tenerle miedo al proceso creativo. Todos somos creativos. Y lo mejor de todo es que estas habilidades para desarrollar y usar la creatividad pueden ser aprendidas. No todos nacen creativos. La creatividad es algo así como un músculo que si se fortalece al final de un cierto periodo, vamos a estar en una cultura creativa, como dije antes, y poder desarrollarnos muchísimo más. Eso sí, componentes indispensables, es necesario querer ser creativo para innovar sostenidamente y trascender. Es más una actitud, ese es el espíritu que debemos cosechar en nosotros. La creatividad invita a romper lo rutinario y lo convencional. Si así fuera,
no innovaríamos en productos incluso tan fuera de lo normal como estas bolsas antirrobo. Estas son bolsas que fueron creadas para poner sándwiches y fueron concebidas desde un punto de vista de antirrobo, como dice por acá. Algunas tienen manchas de moho, otras tienen ilustraciones o impresiones muy realistas de bichos. La idea es que a la gente le cause repulsión y no se roben los almuerzos en ciertos entornos laborales. Sin embargo, vean algunos ejemplos de cuando se aprovecha la creatividad para señalar espacios de seguridad o bien los famosos rótulos sin palabras que dicen tanto o más que aquellos que pueden tener un gran texto o fotos muy explícitas. En este sentido, debemos ser muy conscientes de los paradigmas, de los estereotipos, esas ideas fijas y la famosa zona de confort que muchas veces nos limitan el desarrollo creativo. Muchísimas veces nos aferramos a qué? A que siempre ha funcionado y no nos diferenciamos. Entonces la invitación acá es diferenciémonos, veamos cómo podemos trascender esa rutina y, a ver, desarrollar ideas frescas, ideas nuevas. Veamos otros entornos, cómo se ha hecho en otros ámbitos, en otras disciplinas. Aquí el tema es, y la gran interrogante que nos planteamos es cómo otorgamos valor y nuevos atributos a nuestra oferta. Una forma es mediante la creatividad. Y tenemos varios ejemplos. Pongamos uno clásico y es el mercado de las aguas. Todas las botellas se ven muy parecidas, similares, pero ¿en qué radica que escojamos una marca versus la otra? Probablemente, si somos conscientes de que son de buena fuente, el precio podría ser una. El volumen versus el precio podría ser otra. Veamos algunos ejemplos. Aquí empieza la diferenciación en términos de diseño del empaque o del contenedor en este caso. Probablemente alguna de estas botellas nos resulte más atractiva que otra. Tal vez porque es diferente, tal vez porque nunca la hemos visto, porque no es tan frecuentemente encontrable en los comercios. Cuando agregamos valor y las marcas empiezan a tomar otra dimensión, cuando empezamos a pensar en materiales, ya no solo plásticos, sino que algunos de vidrio, cuando empezamos a buscar marcas y a destacar atributos únicos, estilo, proceso de embotellado, procedencia de estas aguas mismas, o bien agregando más valor. ¿Por qué? Porque están asociadas a ciertas características de sostenibilidad, porque puedo utilizar materiales que puedo reciclar, porque incluso empiezan a tener un valor adicional. Si ustedes se ponen a ver estas botellas, por ejemplo la Filico, que vale $219. Ya no es solo la botella la que estoy comprando, aquí estoy comprando ya un diseño, una pieza, si se quiere, hasta de colección. Y puedo llegar incluso hasta este Blink H2O de $2,700. Por supuesto, esta botella está adornada con 10,000 cristales Swarovski. Y ya dejé de comprar agua. Aquí lo que estoy comprando es una botella finísima con cristales de colección que se venden por pedido, pero sí se venden y sí hay clientela para ellos. Entonces, vean ustedes acá que en un mercado tan competido y tan frecuente como son las aguas, incluso hay posibilidades de cambio, de innovación y sobre todo de aplicar una gran dosis de creatividad. Veamos un ejemplo para ilustrar mejor esta teoría. Si yo les dijera a ustedes, piensen en el diseño de una nueva rasuradora o diseñen una nueva rasuradora, probablemente la idea más cercana, o por lo menos la imagen mental que nos vendría, es algo como esto. El famoso modelo T de rasuradoras. Algunos tal vez podrían pensar en alternativas como estas, probablemente no. Probablemente en algún tipo de híbrido entre lo tradicional y lo moderno, o bien diseños un poquito más recientes, más modernos, pero indefectiblemente creo que en nuestras cabezas lo que estaría rondando es el famoso diseño de cabeza móvil, ya de 3 hojas, por ejemplo. Pero vean qué interesante. Cuando la solicitud no es diseñen una nueva rasuradora,
sino lo que se solicita, haciendo una variante. Diseñen un dispositivo para remover el vello facial. Ahí entonces la solicitud es otra. Ahí el setup, el cerebro, empieza a pensar en formas un poco más atrevidas, menos convencionales. Incluso podemos pensar en artefactos en que tienen otra forma de accionarse, de usarse también, incluso llegando a formas poco tradicionales o altamente portables. Aquí la moraleja es que de la manera en que definamos un reto, dependerá en gran medida su solución. Muchas veces nos encasillamos a diseñar la rasuradora y no diseñar el elemento o el dispositivo para eliminar el vello facial. Al final de cuentas puede ser lo mismo, pero el enfoque que le damos es diferente. Caemos entonces, aquí es donde viene tal vez el grueso de la parte más esencial y medular de esta charla. ¿Cómo activamos nuestra creatividad? Bueno, hay diferentes formas. Yo les voy a compartir 5 técnicas, por lo menos, que no son las únicas, pero sí que son muy efectivas. Número 1, realizando actividades que son controladas por el lado derecho del cerebro. Por ejemplo, salga a pasear, a correr de vez en cuando. El tema aquí es romper la rutina. Cuando hacemos actividades recreativas, estamos activando el lado creativo de nuestro cerebro, normalmente asociado con el lado derecho. Aquí lo interesante, y por varias encuestas que se han hecho a nivel internacional, se ha logrado establecer que la mayoría de las buenas ideas que generamos las logramos cuando no estamos haciendo actividades racionales necesariamente. O sea, hay estudios de una empresa en Inglaterra, IDEO Champions se llama, en donde encuestaron a cerca de 10,000 personas y le preguntaron, ¿dónde obtiene usted sus mejores ideas? El 93% relacionaron estas buenas ideas a cuando salían, en el momento en que estaban levantándose, cuando se estaban bañando, cuando estaban haciendo deportes. Solo el 7% decía explícitamente que durante su jornada laboral. Entonces, de pronto uno puede estar en el almuerzo de esa jornada laboral y ahí está generando las mejores ideas. Mucho ha cambiado, mucho con el teletrabajo y el trabajo de las casas. La tendencia puede ser que se haya visto impactada ciertamente. Sin embargo, hay empresas que ya conocemos, algunas como Google, por ejemplo, que durante su jornada laboral han incorporado espacios de ocio y recreación, espacios de esparcimiento, áreas de esparcimiento en los que los colaboradores pueden tener esos ratos de oxigenación cerebral, digámoslo así, y lograr cosas increíbles. Número 2, ría, juegue. El humor, si algo tiene, es que libera de la tiranía de esa lógica y de la linealidad de pensamiento. Esta imagen que les comparto acá se refiere a un bar en un hotel de Las Vegas, donde, a ver, Vegas es Vegas, ¿verdad? Entonces, los asientos tienen dibujado, pintado, diferentes estilos de ropa interior o tangas, como ustedes quieran verlo, en donde la gente más bien es parte del juego sentarse ahí y luego, ahora con el tema de los selfies y todo esto, es muy fácil viralizar las fotografías, pero aquí el mayor ganador, al final de cuentas, es el negocio, que obtiene publicidad gratis por los diferentes y gran cantidad de usuarios que realizan, que usan sus servicios y son expuestas en sus redes sociales. En este caso, por ejemplo, a la gente no le da vergüenza ser el motivo de risa de otros, porque son ellos mismos los que están generando el juego o el chiste. Interesante también es, hagamos un cambio en la rutina, o sea, cambiar el aspecto. Tratemos de reacomodar la oficina cuando se pueda, la recepción, si estamos hablando en un entorno, qué sé yo, un hotel, también una oficina, o cambiar el orden de siempre. Cuestionémonos por ahí, ¿hace cuánto no cambiamos el look, nuestro look inclusive, ¿verdad? El diseño de nuestras tarjetas, de nuestro material promocional. Revisemos cuánto nos hemos aferrado a lo que todavía sirve o siempre ha servido. Número 4, esto es importantísimo, vea diferente. Edward de Bono nos habla en su tratado de la creatividad que hay diferentes tipos de anteojos, de diferentes colores. O
sea, ¿cuál color queremos vestir hoy? Y él lo usa como una analogía para decir, cuando vemos en azul, cuando vemos en amarillo, vemos diferente. Lo que realza cada uno de estos colores serán características diferentes. Hay que pensar fuera de la caja, sencillamente. Evitar lo convencional y, sobre todo, generar emociones. Esta es una fotografía de un restaurante en Chicago. Se llama Dress for Dinner. Lo interesante acá es que las servilletas vienen con un estampado, como podemos ver, de corbatas. En el caso de las mujeres vienen con diferentes collares. Sin embargo, pueden ponerse la servilleta en sus cuellos y entonces ya técnicamente se están vistiendo para ir a cenar. Causa mucha como comicidad ver la gente cómo escoge cuál tipo de corbata quiere ponerse dependiendo de cómo ande. Entonces se vuelve un juego y al final la gente probablemente va a guardar estas servilletas y por ahí en alguna esquina va a venir el sitio web o alguna activación, vea su foto, lo que ellos quieran hacer, o postee su foto y venga la próxima vez y le haremos un descuento, etcétera. Y al final esto es una promoción bien manejada, sencillamente imprimiendo en las servilletas de corbatas o de collares. Otro ejemplo podría ser, si yo solicitara, imaginemos el diseño de un reloj diferente. Solamente voy a decir diferente. Probablemente la asociación la haríamos con temas de tecnología o de complejidad. Ese sería un poco el punto diferente. Sin embargo, si hacemos otra variante en este ejemplo y decimos, imaginemos un dispositivo que dé la hora, sin números ni manillas. Ahí entonces tal vez empezamos, probablemente pensaríamos en un reloj de arena. Nos da la hora y no tiene manillas, no tiene necesariamente números. Pero ¿qué pasa si trascendemos? A ver, tenemos tan interiorizado este dial de 360 grados, en donde cada 90 grados son 15 minutos o 3 horas, en los relojes que ya no necesitamos que existan números. Es más, el avance podemos lograrlo por barras de color, en donde conceptualmente podemos entender que las más angostas son los minutos, son más pequeños, las más anchas las horas, y podemos generar un tipo de reloj como este. O bien, aludiendo también a que ya sabemos dónde están los números en el dial de 360 grados, ubicarlos con puntos y aquellos que se mueven muy rápido van a ser o segundos o minutos y por supuesto las horas. Nuevamente, de la manera que definamos un reto, dependerá también en gran medida su solución. Ya incluso estilos como estos de reloj no tienen números, no tienen manecillas o incluso llegando temas también tecnológicos en donde puede ser más que un reloj. O sea, ya esto es un multifuncional. Radio, me da posibilidad de tomar fotografías, de enlazarme con mi teléfono o mis dispositivos y además, con solo presionarlo, me dice la hora. Ya no solo tengo que estarla viendo, sino me la puede decir. Y como número 5, el capacítese. O sea, siempre, siempre manténgase con información actualizada y nueva. Busque, interactúe con las nuevas tendencias, con las nuevas tecnologías. Ya no se vale que lo que sé hoy y he aprendido hasta hoy me va a servir para mañana o pasado mañana. Tenemos que estar en una constante renovación de nuestros conocimientos. Dicen que lo más recomendable es movernos por lo menos a la velocidad del entorno. Si no, este nos puede dejar por fuera. Y en la medida de lo posible, invirtamos en aprender más. Hay diferentes herramientas, diferentes sitios, hay webinars que se pueden llevar. La información ahora, más que antes, está al alcance de todos. Casi para concluir, les tengo esta imagen. Probablemente muchos podríamos asociarla con desechos. Sencillamente dependerá mucho de nuestro, qué visión que tengamos de lo que estamos desarrollando o tenemos enfrente para transformarlo. Como decía nuestro amigo, vamos al infinito y más allá. ¿En qué podemos transformar lo que a veces para algunos es desecho? O sea, ¿dónde estamos dejando de ver las oportunidades? Les muestro un ejemplo interesantísimo. Este fue en julio del año pasado, a partir de todo el tema este de la pandemia. En Londres, varios pubs pequeños o varios establecimientos pequeños de estos de cervezas y whisky tradicional en Londres se vieron sumamente afectados, como en muchas partes del mundo también. Sin embargo, la marca Stella Artois de cervezas belgas
muy hábilmente desarrolló una campaña para ayudar y apoyar a estos establecimientos a que vendieran sus productos. Claro, muchos de ellos probablemente iban a hacer sus cervezas. Creó entonces lo que ellos llamaron un área de socialización, dando ahí los diferentes burbujas sociales. Ellos crearon un video de la forma en que lo desarrollaron y sobre todo la gente interactuando. Se los muestro a continuación porque fue una excelente idea de cómo aprovechar momentos duros, momentos difíciles que la gente estaba viviendo y seguimos viviéndolo, ciertamente, para hacer una labor social de venta de sus productos y de solidaridad con los establecimientos cercanos. Corto el video, obviamente puesto en diferentes plataformas de video, la gente lo comparte, la gente lo sigue y además existe un hashtag que es Together Apart Street Art, en donde la gente solicitaba muchas veces que fueran a otros lugares de Londres, a otros países y al final de cuentas fue un acierto publicitario. Dos ejemplos muy claros en cómo algunas empresas han reaccionado interesantemente ante todos estos retos. Uno internacional, que es Christian Dior, la empresa grande, magnate de perfumes, en pocos meses vio disminuida la venta de perfumes. Son, al final de cuentas, un producto de lujo. Entonces, varió la producción de perfumes y se inclinó hacia la producción de alcohol antibacterial, el cual sirvió para suplir muchos hospitales, clínicas de este tan preciado líquido, que incluso nosotros recordaremos que acá también en el país se dio hasta efectos de aumento de precios y en momentos escaseaban en los supermercados. Otro ejemplo es la empresa Redpoint nacional, que tradicionalmente han producido y fabricado ropa interior, camisetas para niños, hombres, mujeres, diferentes productos escolares. Lograron desarrollar rapidísimo no solo la producción muy efectiva, sino a precios muy convenientes de mascarillas. De hecho, un gran porcentaje de las mascarillas que vemos acá fueron vendidas en los primeros 7 meses de esta pandemia y con bastante suceso. Aplicaciones, incluso nuestros verduleros emigraron y supieron reaccionar ante los cambios tecnológicos, de manera que con diferentes ofertas se organizaron en barrios, en residenciales, y para que la gente no saliera a las ferias que fueron canceladas precisamente por el aislamiento, hacían llegar sus productos a los consumidores. Igual algunos restaurantes, nosotros ya estamos casi que acostumbrados ahora a pedir por diferentes plataformas y lo tenemos en nuestras casas. Algunos últimos apuntes para llevar el impulso de la transformación digital. ¿Okay? Estos son 6 ideas que les voy a compartir o tendencias que ya hemos visto cada vez más claros en todo este tiempo. El impulso a la transformación digital, especialmente en el proceso de venta, de comercialización. Es más fácil ahora, tiene que durar menos tiempo en realizar la entrega. ¿Por qué? Porque más empresas cada vez están utilizando este tipo de comercialización. Los protocolos de salud tienen que ser visibles, confiables, alineados al Ministerio de Salud, por supuesto. Estamos ante una gran necesidad de desarrollar nuevas competencias personales y laborales. O sea, el mundo como lo conocemos hoy día dista mucho en el que vivimos hace año y medio. Algunas empresas se han ajustado y han cambiado rapidísimo, han podido responder a este cambio. Zoom, una de ellas, ustedes saben, tenía cerca de 60,000 clientes y en menos de 4 o 5 meses pasaron a varios millones de ellos.
El 4 sería la apertura al cambio y a la innovación. O sea, innovar ya no es un plus, es un requisito. Antes era como algo de lujo. Antes era algo como que de pronto se veía interesante y si se podía, se hacía. Ahora no. Hay una mayor conciencia social y un alto valor al trabajo colaborativo. Ya nos dimos cuenta que personas en diferentes locaciones, incluso en diferentes países, pueden estar trabajando proyectos conjuntos. La unión hace la fuerza y ciertamente nos hemos vuelto más solidarios. Creemos más en que el trabajo al final, hecho entre varias personas, con varios aportes, incluso de diferentes disciplinas, genera un mayor valor agregado. Y sobre todo, que sobresale lo auténtico, la conexión humana, la experiencia por encima del lujo. O sea, todos estos son factores que si juntos los tenemos claros y a ellos los abordamos con creatividad, creo que va a ser una posibilidad bastante amplia de que podamos innovar y sobre todo aumentar nuestra oferta de valor. Les agradezco la atención brindada. Estos son mis contactos y espero que la presentación haya sido de su beneficio. Muchísimas gracias y que estén muy bien.